terminó la 10ª jornada mundialista y tuvimos una jornada de goleadas, de empates, de victorias al último minuto. Bueno, muchas emociones y para mí una de las jornadas más divertidas hasta ahora del mundial. Me divertí, me dejó bastantes cosas para hablar. Así que vamos a ir al grano directo. La jornada empezó con Holanda, con los Países Bajos que le ganaron 5-1 a Suecia, una goleada rutilante, novedosa, que creo que nadie esperaba, o por lo menos yo no me la esperaba. Sí esperaba que ganara eh, la naranja, pero no que goleara 5-1, porque después del primer partido no habían sido tan buenas las sensaciones de Países Bajos y Suecia venía de ganar 5-1 contra un equipo muy flojo como Túnez, y lo había marcado, que no me había parecido la gran cosa lo de Suecia, pero había ganado 5-1. Entonces no esperás que de golpe pierda 5-1 el partido siguiente contra un rival que no jugó un gran partido en la primera fecha. Y creo que hoy tampoco fue un partidazo de Países Bajos, ni mucho menos. Por eso creo que el marcador es como todavía más choqueante, porque ves el partido y decís, che, 5-1 es un montón, pero creo que Holanda supo exprimir al 100% todas las debilidades y concesiones que tuvo por parte de Suecia. Y creo que Suecia tampoco aprovechó las ventajas que podía sacar de su rival. Creo que también el partido se le puso de cara rápido a la naranja mecánica, porque básicamente a los 15 minutos ya iba ganando 2-0, pero también por mérito propio. Dos goles de Brovey, que fue de las figuras del partido, un animal. Suecia salió con una línea de 5 y aún así le metieron 3 goles iguales, desbordándole, tirándole el centro al área, y se mete un delantero y la empuja y nadie lo logra frenar. Brovey es un delantero que hay que tener ganas de marcarlo, ese pibe. Es potente y entró al área y ni el defensor de Suecia, que era Hien, que medía 1,90, ni ese lo pudo frenar. Y metió 2 goles, con lo cual ya se posicionaba muy de cara el partido, porque estaba 2-0 muy temprano. Después llegó el cooling break y creo que Suecia estaba para comerse el tercero. Y creo que el cooling break cambió el partido, y a la vuelta como que Suecia se despertó un poco y Países Bajos levantó el pie del acelerador y casi llega al descuento. De hecho llegó, pero fue anulado por offside. Eh, una selección de Suecia que empezó a crecer un poco de la mano de Isaac, que empezó a bajar un poco más para empezar a crearle situaciones a su equipo. Y creo que Suecia generó 3 o 4 chances bastante claras en el primer tiempo, desde el cooling break hasta que terminó. Creo que hubo 3 o 4 atajadas del arquero de Países Bajos, fácil. O sea, hubo una de Ayari fuerte al primer palo que saca muy bien, un tiro libre de Gyökeres, otro disparo de Gyökeres, y me suena que alguna más hubo. Bueno, estuvo el gol anulado, que fue por un offside. Eh, o sea, hubo chances de gol bastante claras. Y en definitiva el arquero de Países Bajos termina redondeando un buen partido, porque sacó varias pelotas de gol. Lo que pasa es que en el gol ese anulado cometió un error gravísimo, pero bueno, lo salva que el offside. Eh, pero creo que Holanda no es que estuvo recontra sólido, porque Suecia le generó varias chances de gol durante el partido. Ya en el segundo tiempo termina metiendo un gol el Anga, porque lo agarra mal parado en el retroceso, y tuvo una o dos atajadas más el arquero eh, de Holanda. ¿Cómo me cuesta decirle Holanda, Países Bajos? Y lo voy pensando y digo la naranja mecánica y trato de darle vueltas al nombre, ¿viste? Y se me traba toda la cabeza cada vez que tengo que decir el nombre del equipo. Es terrible. Pero bueno, fue un gran partido de Gakpo en el equipo neerlandés. Metió 2 goles, asistió, fue clave desbordando. Bueno, fue probablemente la figura del partido ahí junto con Brovey. Fue un gran partido de Gakpo, que no me parece un jugador tan interesante. Es cierto que juega en el Liverpool, pero en el Liverpool no me parece la gran cosa, sinceramente, Gakpo. Pero hoy jugó un partidazo también, porque la defensa de Suecia fue muy endeble. A pesar de la línea de 5, tenía muchos hombres en el área, pero también no marcaban, y por las bandas les hacían bastante lío también, porque le hicieron 3 goles iguales. Después ya pérdidas en el medio, errores, y llegaron 2 goles más de Holanda, pero fue muy endeble lo de Suecia del medio para atrás.
Y del medio para adelante, sí, tenían a sus dos delanteros, Gyökeres e Isaac, que para mí se complementan muy bien entre los dos y generaron sus chances. Y después entró Elanga, que entró bastante bien, eh, pero no alcanza con eso. También creo que Holanda fue recontra efectivo, o sea, no recuerdo chances de gol desperdiciadas, o sea, convirtió prácticamente todas las que tuvo, a diferencia de Suecia. O sea, si hace el ping-pong de situaciones de gol entre ambos, no creo que sea tan disparejo. Pero uno fue recontra contundente contra el otro, que fue todo lo contrario. Pero más allá de eso, Suecia jugó muy muy mal y perdió todo el changüí que había conseguido en la primera fecha, porque había ganado 5-1 y se había conseguido un colchón en la diferencia de gol gigantesco. Y ahora perdió 5-1 y quedó en cero su diferencia de gol. Entonces ahora está prácticamente obligado a no perder contra Japón, porque si llega a perder quedaría bastante complicado de cara a la clasificación. Por lo menos tendría que esperar a quedar entre las mejores terceras, y si pierde con Japón tendría diferencia de gol negativa. O sea, clasificar entre las mejores terceras con diferencia de gol negativa es una cosa bastante complicada a priori. Entonces, no creo que la vaya a tener fácil Suecia, porque además Japón es un gran equipo, pero eso lo vamos a dejar por el final porque fue el último partido. Entonces, la tiene brava Suecia ahora con este partido, se le complicó bastante. En contraposición, Países Bajos prácticamente ya resolvió su clasificación. Me sigue pareciendo un equipo con problemas, sobre todo porque yo en la previa de la Copa del Mundo sentía que era un equipo que se iba a hacer fuerte desde el orden defensivo, y no me está pareciendo bueno defensivamente, todo lo contrario. Creo que hoy Suecia le generó varias situaciones. Me parece un equipo que es malo en el retroceso. Lo agarró mal parado por momentos Suecia, en partido que iba ganando 3-0, 4-0, o sea, raro. Y después creo que también hay un problema con el mediocampo, en el aspecto defensivo, porque sí, están Gravenberg y De Jong, que para mí jugaron un buen partido los dos, fueron de los más destacables de la victoria, pero son dos jugadores que en lo que más destacan es en lo que hacen con la pelota, y no destacan por cubrir tantos espacios o por tener demasiada recuperación. Y al lado de ellos está Reinders, que es directamente un jugador ofensivo que destaca por pisar el área. Entonces, ese mediocampo tiene poca marca y se complementa poco con la defensa también. Por lo menos se vio así en estos partidos. O por lo menos hoy, porque por ejemplo contra Japón no se vio un equipo tan expuesto a las transiciones. También es cierto que Holanda en el segundo tiempo se replegó muchísimo, eh, pero en el primer tiempo no se había visto. Entonces tampoco hay que ser conclusivo, pero me parece un equipo que tenía nombres para ser más sólido en defensa de lo que está haciendo. Y me parece que entre su mediocampo y la defensa hay un problema justamente en el aspecto más defensivo. Del medio para adelante creo que les hace falta un poco más de calidad, siendo que no tienen una estrella. Ahí creo que tienen a Hack, a Brovey, llega mucho Dumfries, pero Dumfries es el lateral, está Malen, en el banco puede entrar Depay, o sea, son jugadores buenos, pero que ninguno es como un fenómeno mundial, como que no tienen ahí a un, no sé, un Mbappé, pero bueno, Mbappé ya es como un extremo, no tienen ahí un jugador diferencial total de élite que puede hacer la diferencia en un partido complicado. También es cierto que por el momento vienen rindiendo bien los delanteros, porque metió 7 goles en lo que va a la fase de grupos de Holanda y no ha creado tanta chance de gol como para meter muchos goles más. Entonces, evidentemente creo que no se le puede caer tanto a su delantera justamente por eso, porque están siendo recontra eficaces. Pero sí creo que si por ejemplo un partido de mano a mano donde Holanda juega contra un rival de nombre inferior, eh, y el rival le va ganando, que puede pasar porque es un equipo bastante endeble atrás, y después ese rival decide meterse atrás, yo no sé qué tanta facilidad va a tener Holanda a la hora de tener que romper un bloque bajo. Me parece que ahí puede formarse un problema. Creo que ahí está el dilema del medio para adelante. Y bueno, del medio para atrás, lo otro que comenté. Entonces creo que es un equipo que bueno, ya está prácticamente clasificado, que goleó hoy y que obviamente te deja buenas sensaciones ganar así, pero creo que tiene bastantes problemas que sus rivales van a tener que estudiar a la hora de enfrentarlos, porque se los pueden exprimir. Pero es un equipo con calidad también, no es que no tiene nada. Entonces también por eso justamente terminan ganando por tanto, porque un equipo mucho más flojito, capaz de a Suecia no le gana 5-1, le gana 2-1, o hasta capaz no le gana, andás a ver. Entonces,
Va a ser un equipo duro, complicado, como siempre son los Países Bajos en el Mundial, pero que creo que tiene puntos a exprimir. Pasando por el segundo partido estuvo Costa de Marfil Alemania, que para mí fue un partidazo, de los mejores partidos del Mundial. Me encantó el partido. Quiero hablar mucho de Costa de Marfil, porque por más que terminó perdiéndolo, que lo perdió en la última, me pareció que jugaron un partido muy interesante. Para empezar, creo que al que más hay que destacar es al entrenador, que es Emson Faye, creo que era el nombre, que para mí acertó porque su equipo ganó en la primera fecha. Y él decidió hacer creo que 4 cambios en total en el 11 titular. Porque cambió a Wahi, que era uno de los delanteros, para meter a Boni, que entró y jugó. Por más que Boni no es un prototipo de delantero que me encante, porque es ese 9 más de chocar y de disputar y más físico y de ese estilo que no me gusta tanto. Creo que en esa labor estuvo excelente y jugó bastante para el equipo. Además de que no es tosquísimo o malo con la pelota en los pies. No me generó esa sensación, todo lo contrario. Así que me pareció un buen partido de Boni. Y me parece mejor que ese pibe Wahi que jugó el otro día. También lo sacó a Fofana, que había jugado muy mal el otro día, y prefirió meterlo a Ulay, y que terminó siendo para mí la figura del partido. Aunque bueno, con la derrota capaz que termina perdiéndolo, pero en el global para mí jugó un partidazo Ulay en el medio. Me encantó su partido. Un volante de esos que hace de todo, que llegó a pisar el área, ayudaba muchísimo a la hora de recuperar y lo veías apareciendo por todas las zonas de la cancha. Era esos que aparecían en el 11 y decía, ¿y este quién es? Y la verdad que jugó para mí un partidazo y por lo que vi es recontra joven, creo que tiene 20 años o por ahí, o sea, es una promesa tremenda del fútbol. Y Costa de Marfil tiene varios jugadores de ese estilo. Ojo con Costa de Marfil porque me pareció un equipo muy interesante. Me encantó el partido de ese chico Oulay. Hoy que sí, que había jugado el otro día, para mí estuvo más cómodo y jugó un partidazo. ¿Pero por qué estuvo más cómodo? Porque también el técnico decidió sacarlo a Pepe para poner un volante más. Y lo metió a Sangaré a jugar ahí de 5, un poco más en ese rol como de contención, entre comillas. Y para mí eso a Kessie lo liberó un poco más. De hecho termina llegando al área y convirtiendo un gol. Y tuvo 3 o 4 llegadas más al área en el segundo tiempo. O sea, fue un jugador importante en la ofensiva y creo que eso también se pudo ver porque al agregar otro volante estaba más suelto. Me pareció un partidazo de Kessie. Creo que Sangaré, justamente, que fue el otro volante, cumplió, estuvo sólido. Y después Costa de Marfil atacaba y se basaba en atacar bastante por las bandas. Creo que Diomandé, que había sido la gran figura del partido anterior, hoy no tuvo un buen partido. Pero Diomandé es un jugador distinto y creo que ya lo demostró el otro día, pero hoy lo vuelve a demostrar porque para mí su partido fue malo, pero el gol es todo de él porque es una jugada que se inventa él y eso es lo que tienen un poco los jugadores distintos, que tienen un mal día y que de golpe se sacan de la galera esas jugadas y te inventan un gol. Es un jugador peligroso que si encara y está enchufado, de momento nadie lo ha parado en este mundial. Veremos quién es el lateral derecho o izquierdo, porque ha jugado por la izquierda y por la derecha, porque hoy lo padeció Kimmich en el gol y el otro día lo padeció Hincapié por la izquierda. Entonces ha jugado por los dos lados y ha jugado bien por ambos lados. Veremos quién es el lateral o el defensor que tiene el día y termina secando a Diomandé. Veremos quién consigue eso, porque hasta ahora nadie ha podido. Por más que hoy fue un mal partido de Diomandé, fue más individual suyo que mérito de los defensores. Y de hecho en el gol se vio perfectamente que sigue siendo un jugador que si se enchufa no sabe cómo pararlo. Me encantó lo que hizo en el gol y me parece un jugador muy interesante. Por más de que su partido para mí hoy, como digo, no fue bueno. Me parece que no jugó bien en general. No estuvo correcto, pero termina dándote un gol. Entonces por eso digo que es un jugador distinto. Por la otra banda estuvo Amad Diallo, que entró en lugar de Touré, que había jugado el otro día. No me gustó el partido de Touré el otro día. Y creo que Diallo es mejor jugador. De hecho el otro día entró y mete el gol. Y creo que es mejor jugador en el global. O sea, ahí también acierta el entrenador. Creo que Amad Diallo no tuvo un buen primer tiempo. Pero en los 10 primeros minutos o 15 primeros minutos del segundo tiempo, Costa de Marfil estaba muy bien. Alemania le estaba pasando realmente mal en el inicio del segundo tiempo. Y le hicieron la misma jugada como 3 o 4 veces. O sea, de Amad Diallo llegando por la derecha, escapando, tirando el centro por lo bajo.
y que sigue entrando. En una que sí remató y la mandó a la tribuna, en otra remató y lo bloquearon y le cayó a las manos de Neuer, y en la otra controló y se la sacó del buche uno cuando estaba por rematar. Y me suena que hubo otra más donde llegaron y como que no llegó a patear, fue parecida. Entonces, hubo cuatro jugadas iguales, todas gestadas ahí por Diallo. No sé si en todas fue que sí el que llegó, si en alguna fue Oulay, capaz que ahí me confundí, pero fue alguno de los volantes. Estoy seguro que en dos o tres fue que sí, por eso lo nombro a él, pero capaz que en alguna fue el otro. Y como digo, por eso destacaría el partido de Amad Diallo, porque literalmente Costa de Marfil pudo haberse puesto 2-0 o hasta más si aprovechaba al 100% todo por jugadas que inventó él al inicio del segundo tiempo. Después Costa de Marfil se empezó a quedar, trató de dormir el partido y es algo que no pudo hacer y lo termina perdiendo. Eh, pero vamos a hablar un poco de Alemania. Otra cosa que quiero decir, iba a hablar de Alemania y me acordé de algo más. Me gustó el partido de Singo, el lateral derecho, que se terminó desgarrando, así que probablemente no juegue más, pero me gustó su partido. Y después los defensores de Costa de Marfil, creo que es la gran debilidad, los centrales. Kosounou creo que es un poco mejor y hoy no tuvo un tan mal partido, pero el que es flojo es Agbadou. Y creo que lo había nombrado en el análisis anterior, donde veía que ahí estaba la mayor debilidad. Bueno, nuevamente lo recalco. La mayor debilidad de Costa de Marfil está ahí, en ese central, Agbadou, que creo que es el que termina quedando enganchado en el gol de Undab, el último, porque si no hubiera sido offside. Entonces, bueno, nada, estuvo flojito ahí. Y bueno, obviamente tiene puntos bajos Costa de Marfil, pero lo pierde hoy y por algo no es una selección de élite mundial. Pero es un equipo peligroso, muy peligroso. Pasando a Alemania, porque me parece que hay bastante para decir Alemania también. No me disgusta Alemania. Creo que es una selección que no termina de convencer, que le falta peso en las áreas, como que no me termina de convencer ni sus defensores ni tampoco lo que hace en ofensiva. Le falta como más peso, le falta ahí como un fenómeno, como tenía antes. Pero me sigue pareciendo un seleccionado que puede dar que hablar, porque primero es Alemania, pero no me disgusta lo que proponen. Yo veo un equipo que trata de juntar a sus mejores jugadores, a tratar de asociarse y generar combinaciones, paredes, o sea, me gusta el estilo que propone el entrenador. En el primer tiempo, en el arranque, para mí Alemania había empezado bien el partido. Creo que estaba buscando por izquierda con las trepadas de Brown, el lateral izquierdo que me ha sorprendido en este mundial para bien. Y buscando asociarse ahí con Musial y con Wirtz. Creo que Musial había sido el mejor de Alemania en ese primer tiempo. Y Alemania lo había intentado, había tenido un par de aproximaciones. Y después llegó el cooling break. Y a partir del cooling break, Costa de Marfil consigue el gol y después se hizo dueño del partido hasta el final del primer tiempo, donde ya con el 1-0 sostuvo muy bien la ventaja y trató de conseguir alguna contra, pero principalmente se defendió muy muy bien, tapando todas esas posibles sociedades entre alemanes, y fue por eso que Nagelsmann decide meterlo a Undab en el segundo tiempo, metió un 9, que para mí acertó y creo que se va a terminar metiendo de titular, porque a Alemania le hace falta un 9, porque Havertz no es 9, ha jugado de 9 y juega ahí muchas veces, pero no tiene alma de 9, tiene más de tirarse atrás. Entonces para mí Havertz, atrás del punta, que sería Undab, funciona mejor el equipo. Y creo que el ingreso de Undab fue lo que le terminó dando la victoria a Alemania, porque empezó a proponer un juego un poco más vertical para tratar de romper un poco ese muro de camisetas naranjas que se estaba viendo. Y con eso terminó obteniendo el empate y lo termina ganando Undab. Metió 2 goles en total con un gran pase de Lucas en Mecha. Perdón, Lucas no, Félix en Mecha es. Lucas es el hermano, creo que ni juega en la selección. Félix en Mecha es. Volante que para mí es de las grandes sorpresas del Mundial porque yo no lo conocía. Capaz que la gente que lo ve jugar dirá, era un fenómeno. Como no lo conoces, lo reconozco, no lo conocía. Me ha encantado, me parece un jugador que le da muchísimo a Alemania en la mitad de la cancha en el tema de la recuperación. Es un Pac-Man, un pulpo, como quieran decirle. Pero que después con la pelota en los pies es muy aplicado. La pelota que le pone a Undab en el gol es fantástica, es una asistencia excelente. Y ya el otro día vimos que tiene buen pie, o sea, le clavó un gol a Curazao, que fue un golazo tremendo golazo de Mecha. Entonces, como digo, me ha encantado lo de Félix en Mecha hasta ahora. Creo que ha sido el mejor jugador de Alemania en el global. Y ojito con ese chico, porque yo no lo tenía en el radar y lo está haciendo muy bien. Como digo, en la faceta de recuperar,
pero tiene muy buen pie también. Entonces lo termina siendo un volante bastante completo porque aparece en zonas del final. Termina llegando bastante al área, pero también aparece un poco por detrás a la hora de armar las jugadas, como esa del último gol con ese pase. Entonces me gustó mucho lo de Mecha hoy y el otro día, pero hoy era un partido más complejo. Por eso justamente lo destaco más. Eh, en definitiva, creo que Alemania termina ganando, no sé si bien el partido, porque no sé si jugó tan bien, pero lo gana. Supo contestar, supo anteponerse, supo cómo, digamos, creo que Nagelsmann supo cómo mover y transformar al equipo para romper ese buen planteo de Costa de Marfil, que Costa de Marfil se fue quedando y Alemania lo empató y Alemania se empezó a venir y ahí llegó otra vez el cooling break y creo que ahí otra vez el partido ahí directamente se planchó y hasta Costa de Marfil casi lo gana con una contra que Adingra decide controlar en medio de partida de primera. Si le daba de primera a Adingra era gol y ganaba Costa de Marfil probablemente. O sea, creo que uno de los grandes rivales de Alemania hoy fue sin duda el cooling break. Y quiero aprovechar esto para dar pie a algo que es muy importante, que es este tema del cooling break, que a mí no me gusta para nada, para empezar, que te paren el partido y que te pongan publicidad, ¿no? Ya de entrada, es como casi, son como los cuartos del NBA. Pero más allá de eso, me pareció una pésima decisión lo del cooling break, porque realmente cambia los partidos de fútbol. O sea, el cooling break ya en varios partidos, y en los primeros dos que analizamos hoy, tanto el de Suecia como el de Alemania, en los dos cambió el desarrollo del partido el cooling break. O sea, realmente cambia bastante porque Alemania estaba jugando bien antes de ambos parates y luego de ambos parates Costa de Marfil revivió. Entonces creo que no es una boludez, no es para nada una boludez lo del cooling break, porque realmente te cambia el ritmo de un partido y cómo lo estás dominando y llevándolo, y gol para gol del cooling break ya es como que el partido arranca de vuelta, tenés que acomodar otra vez y en pareja, entonces, y es que a los 20 minutos, entonces es como que no termina dejando de arrancar al partido. Entonces, para mí es una pésima decisión que no favorece a nada, sinceramente. Obviamente que puede favorecer a el cambio de el espectáculo, en el sentido de que los partidos son más cambiantes porque el cooling break cambia las tornas del partido y lo que quieras. A mí me parece una pésima decisión, me parece que el fútbol no está para irse cortando todo el tiempo y me parece que no está bueno eso de que te cambie tanto el partido, porque está puesto para poner publicidad y para ganar plata el cooling break, no está puesto porque tiene miedo que los jugadores no tengan agua. Entonces lo ponen como, vamos a generar plata, total no pasa nada. Y acá les demostramos que evidentemente sí pasa, no es que solamente ganamos plata y el partido es lo mismo. No, el partido cambia al haber un parate en el medio. Entonces no es una boludez. Y como digo, no me gusta para nada y no me gusta que haya ese factor para cambiar los partidos. Sea positivo o negativamente para cualquier equipo. O sea, no me parece justo, no me parece que esté bien hecho. Creo que el fútbol no es así, es un tiempo y otro. Y los cambios están para hacer el entretiempo o que el técnico ajuste con los cambios durante el partido, pero no, ¿qué es eso de pararlo otra vez y otra vez ajustar? Te cambia todo el tiempo el partido, me parece que lo desvirtúan en cierto punto. No me gusta el cooling break. Pero bueno, en conclusión me parece que Costa de Marfil es un equipo interesante, que tiene una debilidad en sus centrales, pero que tiene varios futbolistas destacables, que tiene un técnico que para mí eh, por lo menos me demostró que es bueno porque supo retocar muy bien el equipo de un partido a otro. Después tampoco tiene tanto en el banco de suplentes como para cambiar un partido, ¿no? Metió a Dingra y a Dingra no pateó de primera para hacer el gol para ganarlo. O sea, ahí ya el entrenador mucho no puede resolver. Y creo que Alemania es un equipo que veo ciertos brotes verdes que me gusta la propuesta de golpe. Creo que con un DAP de 9 todo el partido veremos cómo funciona. Pero me parece un equipo serio de Alemania, que realmente puede jugar muy bien, que tiene la chapa de ser Alemania, que se saca la mochila de pasar la fase de grupos, que a ver, uno dice, como la mochila, sí, venía de quedar afuera en dos mundiales seguidos en fase de grupos, por más que en este se veía imposible con el tema de los terceros, podía pasar. Entonces, bueno, veremos si esta Alemania va creciendo. Yo creo que puede ir creciendo y creciendo durante el torneo futbolísticamente. Más allá de que el debut fue 7-1. O sea, si lo ves así, Alemania está perfecto. Pero la realidad es que Curazao le cedió muchísimo. Y hasta durante el partido con Curazao se vieron cosas no tan buenas. Entonces, creo que es un equipo que está en crecimiento y que puede dar que hablar al Mundial, pero que tiene sus debilidades. Creo que
Su gran problema es que le falta cierto peso en ambas áreas y creo que contra selecciones de nivel top, como una Francia por ejemplo, o mismo Argentina, capaz que lo termina pagando caro. Pero al mismo tiempo creo que Alemania juega contra Francia o contra Argentina, le planta cara 100% y puede ganarle a cualquiera. Pero siempre, Alemania siempre fue así y creo que este mundial no es ninguna excepción. Pasando al tercer partido, Ecuador y Curazao. Batacazo tremendo de Curazao que sacó un empate histórico porque es el primer punto de la historia de Curazao en un mundial. Histórico porque habían perdido 7-1 en la primera fecha y nadie esperaba que Ecuador no pudiera ganar el partido. La realidad es que Ecuador, no sé si jugó mal, porque la realidad es que tuvo 80 jugadas de gol. O sea, el arquero de Curazao fue claramente la figura, el chico Rum, Eloy Rum, fue la figura del partido, tuvo un montón de atajadas, decían que había roto el récord de Howard, el arquero estadounidense en 2014, no sé si será verdad o no, pero lo escuché. Y puede ser porque sacó un montón de pelotas de gol. Entonces, Ecuador generó mucho peligro, al igual que en la primera fecha, pero ya si en dos partidos vos generas tantas chances y no acertás ninguna, es que ya tu equipo tiene un déficit total a la hora de meter goles. O sea, Ecuador es alérgico al gol. O sea, Ener Valencia es un futbolista que creo que está más cerca del retiro que de estar jugando un mundial. O sea, fue muy pobre lo suyo hoy. Cerró un mano a mano clarísimo al minuto de partido, que lo llega a meter y el resultado es muy distinto. Me pareció que Valencia fue el peor de Ecuador junto con Caicedo. Me parece que Caicedo no estuvo a la altura, escondido muchos momentos del partido, sin hacerse cargo, siendo un volante que en el Chelsea ha demostrado ser un jugadorazo. Me decepcionó un montón. Pacho, que es de los mejores centrales del mundo en el PSG, flojo también. Una selección de Ecuador que, primero, BKC salió para poner tres volantes contra una Curazao que demostró ser floja, entonces tenía que salir con un planteo un poco más ofensivo. Y esos tres volantes tampoco le sirvieron para darle contención porque aún con esos tres volantes, Curazao lo agarró mal parado un montón de veces en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo también. Entonces Ecuador estuvo mal defensivamente porque lo agarraron mal parado varias veces y hasta en un momento casi lo pierde. Galíndez metió una tajada doble tremenda, tremenda, casi lo pierde Ecuador en un momento. Una jugada bárbara de Juninho Vacuna que casi mete un golazo. Entonces, la verdad que fue malo lo de Ecuador por momentos. Pero también digo, tuvo mala suerte porque un gol podría haber hecho. Y la verdad que se atajó todo el arquero rival. Entonces, en esa parte hay que ser condescendiente si querés. Pero me parece que ahí BKC erró a la hora de leer el partido en el inicio. Y a la hora de ir cambiando tampoco supo. Creo que no metió. Kendry Páez podrá ser un jugador con todos los problemas que quieras, pero es un jugador creativo, de buen pie. Le hubiera venido ideal para mí al contexto del partido un jugador de ese estilo. Creo que Kendry Páez podría haber roto el molde y podría haberle dado la victoria a Ecuador perfectamente. O sea, me parece un futbolista que es distinto, que propone algo menos predecible que Ecuador, que estuvo durante todo el primer tiempo. Más allá de un par de jugadas que generó, dando muchos pases seguros al costado, sin verticalidad, sin poder abrirlo, ¿viste? Y una Curazao que estaba cómoda y que hasta generaba chances de peligro. O sea, me pareció que Ecuador estuvo muy mal, que en el segundo tiempo mejoró un poco y que tuvo muchas chances, pero con así le costó. Creo que lo mejor de Ecuador fue Pedro Vite, al igual que en el primer partido, que me había gustado bastante. Me gustó Pedro Vite. Y bueno, el arquero que respondió la única que le patearon, ¿no? Pero por lo demás, flojo Ecuador y quedó prácticamente eliminado porque tiene que ganarle sí o sí a Alemania. Es cierto que Alemania probablemente ponga los suplentes, pero igualmente los suplentes de Alemania le pueden ganar a Ecuador. Si Ecuador no pudo con Curazao, puede perder con cualquiera. Y psicológicamente, además fue un golpe duro. Además que ya llega un momento que el partido falta poco y los nervios se apoderan de los jugadores ecuatorianos. Entonces eso le jugó muy en contra para mí el equipo de BKC y no supo imponerse y lo terminó empatando. Batacazo tremendo. Y el último partido fue el de Japón, que goleó 4-0 a Túnez y para mí dejó muy buenas sensaciones. Hay que poner un asterisco a todo lo de Japón porque Túnez me parece la peor selección del mundial con diferencia. Pobrísimo lo de Túnez en defensa, en ataque, en todo sentido. El único que se salva es Mesbri, Hannibal Mesbri, que era un oasis en el desierto ese pibe en el equipo de Túnez, pero que solo no podía, lo destaco solo a él, pero después
pobrísimo lo de Túnez, que cambiaron hasta el arquero, creo, y ni siquiera si pudieron evitar la goleada. Y una selección de Japón que me encantó porque en el primer tiempo fue recontra agresivo, intenso, vertical, salió a comérselo a Túnez en todo momento, iban 15 minutos y el partido estaba para que Japón le metiera 4, tuvo un montón de chances de gol, bueno, se fue 2-0 al entretiempo, pero podrían haber sido más goles, y después en el segundo tiempo con el partido 2-0 Japón no sacó el pie del acelerador, sino que durmió el partido, la empezó a controlar tranquilo y empezó a dominar el partido de una manera completamente diferente. E incluso de esa manera no se quedó en los laureles porque metió 2 goles más y terminó sellando una goleada 4-0. Entonces, positivísimo lo de Japón, poder mostrar que en un mismo partido puede mutar de ser un equipo agresivo, rápido, potente, no sé cómo decirlo, intenso, que muy vertical, muy de la transición, que va al frente, a ser uno controlador, tranquilo, de tener la pelota, ordenado, prolijo, como se había visto en varios momentos del partido con Holanda, también bastante prolijo. Entonces, es ambas cosas, sabe sacar provecho del caos y del orden, entonces puede ser un equipo versátil y eso es clave para un mundial. Obviamente siento que no tiene una gran estrella, pero tiene varios jugadores que han jugado muy bien, por lo menos hoy. Me encantó el partido de Ueda, que metió 2 goles, uno que es un golazo tremendo, y una asistencia bárbara en el tercer gol. Parece tener muy buen pie ese chico, me encantó. Ito, el delantero, Junio Ito creo que era, metió un gol y mostró ser un jugador que era una tromba, un avión, una jugada en el primer tiempo que realmente a la velocidad que se movió ese pibe, o sea, un rayo. Me encantó lo de ese chico, me gustó lo de los dos volantes, lo de Sano y Tanaka, sólidos, precisos en casi todos los pases, Sano recuperando un poco más, Tanaka estando más cerca del tercio final. Me encantó lo del central Itakura, que en las que tuvo que defender y despejar, porque hubo un momento donde Túnez se acercó, estuvo perfecto, y después fue bastante importante a la hora de la progresión del equipo, con varios intentos de pases hacia el tercio final. Bueno, creo que ayudó al equipo a progresar en varios momentos, hasta consiguió una asistencia, aunque para mí es farmeo puro esa asistencia, porque se la dio a Ueda y Ueda la clavada fuera del área, fue un golazo, entonces es una asistencia medio mentirosa, pero asistencia al fin y al cabo. Nakamura por la izquierda volvió a ser peligroso, asiste en el primer gol de Kamada. Bueno, muy positivo lo de Japón, y me gustó lo de la delantera de Japón, que realmente era como híbrida, porque no había un 9 claro, era un equipo que iba mutando entre Kamada, Ueda e Ito. Aparecieron todos por todos lados, porque Ueda era como el 9, pero después él bajaba, como en el tercer gol, donde baja, pivotea y mete un pase bárbaro, aparece atrás y mete un golazo. Kamada llega en posición de 9 en el primer gol y después lo ves un poco más atrás, un poco más en la gestación, como en el partido contra Holanda. Ito por momentos picando al espacio, como en ese gol, y en otro partiendo un poco más del costado. Una delantera que se movía constantemente, y se veía distintos movimientos y llegando por distintas zonas los tres delanteros. Me pareció que Japón dejó sensaciones recontra positivas en este partido, goleó, jugó muy bien y parece ser un equipo que puede dar que hablar. Veremos si logran romper ese techo bajo que tienen de los octavos de final. Yo creo que lo pueden hacer, pero lo van a tener chiva porque en 16avos se van a cruzar probablemente con Brasil o con Marruecos. Pero bueno, yo creo que a ambos equipos le pueden ganar, tanto a Brasil como a Marruecos. Es un equipo interesante Japón, me gustó. Entonces les tengo bastante fe para lo que se viene. Me encantó el partido de hoy. Pero bueno, esa fue toda la jornada mundialista. Video largo, como dije, porque tenía mucho para decir de la jornada. Me encantó muchas cosas que vi, me pareció entretenido. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Terminen bien el fin de semana y sigan disfrutando del evento más grande del fútbol mundial, que es la Copa Mundial de la FIFA. Un abrazo para todos.